Se estima que entre el 3 y el 6% de la población en general, principalmente las mujeres entre 20 y 50 años, padecen de fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por dolor en el sistema óseo, muscular y articular y otros síntomas que hoy nos va a explicar nuestra especialista de clínicas cervical, la doctora María Cristina Arias. Doctora, bienvenida a Salud con Corazón. Gracias, Rosalind, por invitarme al programa. Bien, doctor, empecemos por definir qué es la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia es un trastorno que se considera una enfermedad reumatológica donde existe un incremento del dolor a nivel muscular y una fatiga excesiva, acompañada de otros síntomas como son trastornos en el sueño, trastornos gastrointestinales y trastornos a nivel de otros órganos, y donde no se encuentra una patología, digamos así, a nivel muscular. Y es una enfermedad que día a día se diagnostica con mucha frecuencia. ¿Cuáles serían las causas de esta enfermedad que, como señalábamos, está afectando a muchas personas, pero sobre todo a las mujeres? Bueno, las causas son muchas, aunque no se ha esclarecido exactamente cuáles. Hay varias hipótesis. Dicen que puede haber sido por causa, por ejemplo, de un estrés físico o emocional. Se ha visto, por ejemplo, pacientes que han tenido accidentes automovilísticos, tiempo después empiezan a presentar estos dolores. Pacientes que tengan trastornos emocionales, por ejemplo, fracasos profesionales, separaciones en el matrimonio, problemas con sus hijos. Entonces, esto es un desencadenante también. El excesivo frío, la humedad, trastornos de estrés, pacientes que mantienen muy estresados. También se han implicado infecciones por bacterias o virus y trastornos a nivel del sistema inmunológico, pero otros pacientes no se les encuentra ninguna causa. Muchos autores dicen que la verdadera fibromialgia existe con un incremento del dolor, pero que no se encuentra ninguna alteración a nivel del músculo. De pronto, una disminución en la circulación del músculo, que es lo que produce el dolor. ¿El factor genético y hereditario tienen incidencia en el desarrollo de esta enfermedad? No, no se ha comprobado en realidad. No tiene ningún factor genético, pero sí mucho emocional. Ok, expliquemos un poco más esa parte emocional. Usted señalaba que personas que han estado sometidas a un alto nivel de estrés, ¿cómo se empieza a manifestar esta fibromialgia? Bueno, entonces, como te decía, es un trastorno donde hay un incremento en el dolor osteomuscular. Los pacientes refieren una rigidez matutina, se despiertan con mucho dolor, pero lo interesante es que no hay ninguna limitación articular. Entonces, hay una marcada rigidez en los músculos y el paciente tiene alteraciones en el sueño, en el pensamiento, tiene alteraciones a nivel de mala memoria y síntomas muy parecidos a la depresión, pero que no son depresión, hay que diferenciar esto. Y pues en esto consiste la enfermedad. Continuamos en Salud con Corazón. Hoy estamos hablando acerca de la fibromialgia. Señalábamos en el segmento anterior que esta enfermedad se caracteriza por dolor generalizado y queremos que nuestra especialista nos comente precisamente cuáles son esos puntos donde se genera mayor dolor en la persona que presenta la enfermedad. Bueno, Rosalind, vamos a explicar en ti cuáles son esos puntos dolorosos. Habíamos dicho que eran 18 puntos, los cuales están localizados en la parte anterior y en la parte posterior del cuerpo. En la parte anterior se localizan en los músculos acá cervicales, intercostales. Entonces, normalmente cuando uno toca a una persona, pues si yo le toco durito te va a fastidiar, pero en estos pacientes solamente este tipo de presión va a generar un dolor muy intenso. Entonces están localizados acá en el cuello, en esta parte de los músculos cervicales, intercostales, en los codos, acá como los epicóndilos, a los dos lados, en la parte de los trocánteres mayores de ambas caderas y en la parte interna de las rodillas. Ahora, en la parte posterior vamos a tener unos puntos que están localizados a nivel occipital, acá en la base del cráneo, interescapulares, sacroiliacos y en esta parte de la espalda. Esos son los puntos dolorosos que nosotros detectamos y cuando vemos que hay 11 puntos dolorosos ya podemos hacer el diagnóstico de fibromialgia. Es importante también tener en cuenta que aunado a este dolor, a este cansancio extremo, a estos trastornos de sueño, van a generarse también otros síntomas, otros sistemas se van a afectar. El cansancio va a llevar a que el paciente tenga mareos, vértigos, palpitaciones,
trastornos a nivel gastrointestinal, incontinencia urinaria, hormigueo, parestesias, bueno, una cantidad de síntomas que confunden día a día al paciente, pues porque van a pensar que es una enfermedad muy grave cuando en realidad no lo es. Continuamos en Salud con Corazón. Hoy estamos hablando acerca de la fibromialgia, esta enfermedad que puede causar mucho estrés en algunas personas que probablemente acuden en varias oportunidades al médico acusando que tienen dolor en diferentes partes de su cuerpo, pero que no le encuentran algún diagnóstico específico de alguna enfermedad. Por eso, si usted cree que está presentando esta enfermedad, es importante que llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, que por tan solo 29.900 pesos va a obtener una consulta holística en Clínica Servital, además de una terapia de resonancia vibracional y un año de controles gratis. Doctora, queremos que nos explique cuál es ese diagnóstico que se hace de las personas que probablemente estén presentando fibromialgia. Bueno, Rosalyn, el diagnóstico es meramente clínico, aunque es importante que los pacientes tengan algunos exámenes. Muchas veces a la consulta llegan los pacientes ya con una gran cantidad de exámenes que les han hecho donde todo absolutamente es normal. Y esto tiene muy confundido al paciente, lo deprime porque siente que nadie ha podido dar con su enfermedad. Otras veces cuando vemos al paciente, pues es importante hacer un interrogatorio y mirar y descartar patologías, por ejemplo, como lupus o como artritis reumatoidea, que son como parecidos, ¿no? Porque también hay mucho dolor. Aunque se ha visto que muchos pacientes que tienen artritis y lupus pueden presentar fibromialgias adicional. Entonces, el diagnóstico se hace clínico. Y pues es importante, como te digo, realizar exámenes para diferenciar, para descartar que no sea otra enfermedad. ¿Qué tipo de exámenes serían los que se recomiendan a estas personas? Bueno, entonces depende de los síntomas que el paciente presente, porque estos pacientes, por ejemplo, tienen trastornos para dormir, entonces a veces se les hace polisomnografías para mirar, por ejemplo, que tienen apneas del sueño. Si tienen problemas, por ejemplo, de dolor lumbar o de artrosis, se les mandan radiografías o escanografías o incluso resonancias magnéticas y se les hace pues una gran cantidad de exámenes, por ejemplo, como cuadriohemáticos para ver que no tengan anemia, porque como mantienen tan cansados, los pacientes mantienen cansados, no tienen ninguna ganas de trabajar, esto los limita, pero absolutamente todos los exámenes salen normales. Pudiéramos decir que un síntoma es consecuencia del otro, es decir, usted señalaba que las personas manifiestan tener mucho cansancio. Es probable que este cansancio sea por esas alteraciones del sueño, es decir, que pasan muchas horas sin dormir, tienen un sueño que no es reparador. Claro que sí, porque aunado al dolor, el paciente se siente cansado, no tiene ganas de nada, entonces el paciente puede pensar que está haciendo un cuadro ya más grave, como por ejemplo anemia, como por ejemplo una artritis reumatoidea, y ya uno le da la seguridad. O sea, lo más importante es que el paciente, al asistir a la consulta y ver que se le hace un examen completo, que todos sus exámenes son normales, y explicarle el tipo de patología que tiene el paciente, ya de por sí se va a sentir muy bien y va a sentir mucha mejoría, incluso sin empezar a tomar los medicamentos, porque ya se siente tranquilo. Y si usted también quiere hacerle preguntas a nuestros especialistas de Clínica Servital, simplemente tiene que escribir al correo info@organizacionservital.com. Pero si quiere obtener una consulta holística, tiene que llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y por tan solo 29.900 pesos obtendrá la consulta holística, además de una terapia de resonancia vibracional y un año de controles gratis. Continuamos hablando acerca de la fibromialgia. Doctora, queremos que nos explique cuál es ese tratamiento holístico que se le da a los pacientes con fibromialgia. Bueno, Rosalyn, es muy importante explicarle al paciente qué consiste su enfermedad para que el paciente esté tranquilo y sepa que no es una enfermedad grave y que se puede curar. Entonces, aquí también tocaría hacer la comparación de la medicina tradicional con la medicina holística. En la medicina tradicional, entonces, los pacientes están sometidos a que les estén dando antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, que van a aumentar su malestar, su astenia, su dinámica, que estos relajantes lo ponen a uno muy adinámico. Y aunado a eso, como hay otro tipo de enfermedades, de síntomas, digamos, pacientes van a mandarles muchos más medicamentos y se vuelve pues polifarmacéutica el tratamiento. En medicina holística vamos primero que todo a explicarle, como te digo, que es una enfermedad que tiene cura, le vamos a mandar medicamentos que son naturales, que van a mejorar el dolor, van a mejorar el sueño, van a mejorar los otros síntomas de ansiedad, de depresión, trastornos gastrointestinales, y de esta forma vamos a asegurar de que el paciente tenga un buen éxito en su tratamiento. Y seguimos en nuestro espacio Salud con Corazón. Hoy hemos estado hablando acerca de la fibromialgia, esa enfermedad que se caracteriza
por un dolor en diferentes partes del cuerpo. Doctora, queremos que usted nos explique un poco más. Estábamos hablando en la parte anterior de ese tratamiento. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en la medicina holística? Sabemos que a cada persona es tratada de una manera individual. Bueno, Roseli, entonces, como habíamos dicho, no se sabe como la causa exacta de la enfermedad, entonces hay que mirar muy bien en el paciente qué es lo que está produciendo este dolor, esta fatiga, estas alteraciones del sueño. Entonces vamos a mirar qué tipo de personalidad tiene, porque hay pacientes que son, por ejemplo, muy apurados, muy acelerados, se la pasan todo el día trabajando, no descansan. Otros pacientes, por ejemplo, que tienen problemas con el sueño, que muchas veces están dados porque el paciente se pone a ver televisión, se acuesta a dormir y se queda viendo televisión y se acostumbran a dormir muy poquito. O pacientes también que tienen que trabajar. Nosotros tenemos acá pacientes que trabajan y que estudian por la noche, que llegan a altas horas de la noche a la casa y duermen poquito, y todo esto va siendo un factor predisponente para que empiecen a presentarse este tipo de dolores como la fibromialgia. Entonces vamos a ver también cómo el paciente reacciona ante el estrés, ante la humedad, por ejemplo en estos climas húmedos, y vamos a mandar los medicamentos que son para él, solamente para él, porque no es que un paciente le recomiende al otro, vea, tómate esto, no. Cada paciente tiene que tomar su tratamiento individual y debe hacerlo, y tiene que tener conciencia de que debe ir a los controles. Nosotros podemos asegurar que haciendo el tratamiento los pacientes en pocas semanas empiezan a disminuir el dolor. De pronto el paciente sigue con el dolor, pero le dice al médico, sí, yo siento mucha mejoría, ya el dolor se me ha mejorado. Y con el transcurso de los meses vamos a asegurar de que el dolor desaparezca, de que su sueño se normalice y de que todos estos síntomas adicionales que se presentan desaparezcan completamente con el tratamiento homeopático. Además de estos medicamentos homeopáticos, también se le aplican las terapias de resonancia vibracional y la terapia de micropartículas. Claro, la terapia vibracional nos da, por ejemplo, por qué el paciente de pronto se ha tenido infecciones virales, que eso sale en la resonancia, ¿sí? Y también con la terapia de micropartículas vamos a dar medicamentos para que él pueda mejorar su sistema inmunológico, mejore sus dolores. Son terapias que son muy fáciles de que el paciente se haga, no tiene ningún tipo de efecto colateral y van a asegurar que el paciente tenga total remisión de sus síntomas. Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. La invitamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Roseli. Bien, a ustedes también, gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Salud con Corazón.